Continúa la expansión del coronavirus por el mundo. El viceministro de Salud de Irán confirmó que padece el COVID-19. En ese país han muerto 16 personas y en Italia 11. Suiza, Argelia, Austria y Croacia confirmaron sus primeros casos, mientras que se registró un primer caso en España peninsular. En Tenerife, unas 1000 personas se encuentran en cuarentena en un hotel. Hablamos con una de ellas. Murió a los 91 años el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien estuvo al mando del país africano durante 30 años hasta que fue derrocado en 2011. Mubarak pasó sus últimos años en la cárcel y en hospitales, pues cumplía condenas por desviar fondos públicos y por conspirar para el asesinato de manifestantes. Su muerte genera sentimientos encontrados en la ciudadanía egipcia. Y en México, médicos y estudiantes de medicina se tomaron las calles de la ciudad de Puebla para protestar tras el asesinato de 3 jóvenes universitarios, 2 de ellos colombianos, y del conductor que los transportaba. La policía mexicana detuvo a 3 sospechosos del hecho violento, que volvió a poner la lupa sobre la preocupante ola de violencia en el país azteca. Bienvenidos a una nueva tarde de informaciones de América Latina y el mundo. Aquí en France 24, yo soy Liliana Valencia. Se propaga el COVID-19 o coronavirus en algunos países de Asia, Europa y África. Suiza, Austria y Argelia registraron este martes los primeros casos en sus territorios, mientras que se registró otro contagio en Alemania y el primero en España peninsular. En Italia, donde hasta ahora se reportan 11 muertes por el virus y 322 casos confirmados, concluyó la reunión de ministros de salud de naciones vecinas que terminaron no cerrar las fronteras. Entre tanto, en Irán, donde se registran 16 muertos, la enfermedad alcanzó al viceministro de salud. Juliana Ciniegas nos amplía. Un virus del que nadie parece estar exento. El lunes en la tarde, el viceministro de Salud de Irán, Irak Harirshi, sudaba y tosía en una rueda de prensa mientras aseguraba que el COVID-19 o coronavirus estaba bajo control en su país. Con respecto a las medidas de cuarentena, no estamos a favor. Las medidas de cuarentena fueron tomadas antes de la Primera Guerra Mundial para enfrentar brotes como la peste. Pero un día después el panorama era distinto. Quiero informarles que he sido infectado de coronavirus. Ayer tuve fiebre. Mi primera prueba dio positivo anoche y me autoaislé. En Italia, uno de los países con más casos fuera de China, donde comenzó la enfermedad, concluyó la reunión de ministros de salud de países vecinos, quienes determinaron que no cerrarán fronteras. No hay cambios en las condiciones de viaje para los italianos que viajan de Italia al extranjero. Quisieron compartir la idea de que bloquear las fronteras sería un error, una medida desproporcionada e incorrecta. Suiza, Austria y Argelia reportaron su primer caso de coronavirus este martes, mientras Alemania y España informaron de más contagios. Sin embargo, la OMS asegura que aún no se trata de una pandemia. No hablamos de una pandemia en este momento porque una pandemia significa que hay una fácil transmisión del virus de persona a persona. Lo que estamos observando, según las evidencias, es que la transmisión está todavía localizada y sucede con el contacto cercano. Sin embargo, debemos estar preparados. En España, aunque el gobierno pidió no caer en alarmismos, las precauciones llevaron a las autoridades a cerrar un hotel en Islas Canarias después de que un huésped y su esposa resultaran infectados con el virus. La situación deja a 1 millar de personas aisladas. Pues justamente en France 24 tuvimos el testimonio de uno de los huéspedes del hotel H10 Costa Edge Palace en Tenerife, lugar donde cerca de 1000 personas se encuentran aisladas. Hablamos previamente con Juan Del Montel, un médico forense francés que se encuentra aislado en su cuarto y se mostró paciente ante las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. No podemos salir de la habitación. Esto de la piscina, hay 3 piscinas, es un hotel grande, pero no tenemos acceso directo al mar, claro. Y si no, algunos se escaparían de aquí. Esto es duro. Esos son la incubación del virus es entre 7 y 14 días. Y por eso han guardado las personas siempre en observación en 14 días. Y si al final no tienen ningún síntoma de infección o de infección de las vías respiratorias, entonces se pueden ir. Por eso son 14 días. Todavía aquí no los han dicho, ¿eh? Yo creo que no quieren un poquito poner ansiedad a la gente, que ya son bastante nerviosos algunos, pero eso creo que es la norma, que tenemos que vamos a tener que pasar.
Cambiamos de información y vamos ahora a Egipto, donde falleció a los 91 años el expresidente Hosni Mubarak, pocas semanas después de una cirugía. El hombre que gobernó el país africano durante 30 años y que fue derrocado tras los levantamientos sociales de la primavera árabe, recibirá un funeral de Estado. En el país se decretaron 3 días de luto. Mubarak fue acusado de conspirar para el asesinato de 239 ciudadanos, pero se le retiraron los cargos. Fue posteriormente acusado de desviar fondos públicos, lo que lo llevó a la cárcel durante 3 años. Conozcamos su historia en el siguiente informe. Nació en 1928. Mubarak fue un militar que posteriormente se desempeñó como ministro de Defensa y fue ascendido a comandante de la Fuerza Aérea por su reconocida labor durante la Guerra del Yom Kippur en 1973. Se convirtió en presidente en 1981 después de la muerte del entonces mandatario Anwar Sadat. Durante sus cerca de 30 años en el poder, Mubarak cargó activamente contra los movimientos islamistas, llegando a imponer una ley de estado de emergencia. Esto le sirvió para conseguir un apoyo vital de Estados Unidos. Egipto obtuvo $1.000 millones al año en ayuda militar por parte de Washington. A pesar de esos lazos, Mubarak se negó en 2003 a participar en la guerra de Irak. Insistía en que el conflicto palestino-israelí era la verdadera prioridad. Aquí asumió un papel de negociador clave. Esta fase nueva necesita ser una fase de paz, conseguir una paz total para crear un Estado palestino independiente. Fue criticado por abusos de derechos humanos, presionar a los medios y asfixiar a sus detractores. En su mandato autocrático, la pobreza y el malestar por la corrupción estuvieron presentes y eso llevó a cientos de miles de manifestantes a las calles a comienzos de 2011. En un primer momento, el presidente se negó a marcharse de manera desafiante. Esta gran nación es mi hogar, he vivido aquí, luché por ella y defendí su tierra, su soberanía e intereses. Moriré en esta tierra, la historia me juzgará a mí y a todos. 10 días después, Mubarak renunció, terminando sus cerca de 3 décadas como presidente de Egipto. La gente salió a las calles del Cairo en una celebración masiva. El 2 de junio de 2012 fue hallado culpable de complicidad en el asesinato de manifestantes y condenado a cadena perpetua. Hosni Mubarak estuvo 6 años en la cárcel y fue absuelto por una apelación y liberado en 2017. Su último año de vida lo pasó junto al mar, en Sharm el Sheikh. Pues la noticia de la muerte de Hosni Mubarak genera sentimientos encontrados en la sociedad egipcia, pues se trata de un líder que será recordado entre amores y odios. Mientras algunos lo lloran como un héroe por su papel en la guerra árabe-israelí en 1973, para otros Mubarak es responsable de la represión y la corrupción durante su mandato. La muerte del presidente Mubarak fue un shock. Él vivió una vida al servicio de la nación desde 1981 hasta 2011, cuando llegó la revolución del 25 de enero. Durante ese tiempo no dejó de esforzarse por Egipto y no hizo entrar al país en batallas políticas o guerras. Honestamente, entramos en un debate en la oficina sobre si debería tener un funeral militar o uno normal. Yo preferiría que fuera un entierro común porque muchos fueron reprimidos durante su gobierno y otros lo querían. Entonces sería mejor un funeral regular por el bien del pueblo. Hoy se registraron protestas en la ciudad mexicana de Puebla después de que 3 estudiantes de medicina y un conductor de Uber fueran asesinados en la madrugada de este lunes. 2 de los estudiantes eran colombianos. Cientos de estudiantes de medicina marcharon en contra de la violencia y pidieron que se haga justicia en el caso. La policía informó acerca de la captura de 3 sospechosos quienes, según las investigaciones, asesinaron a las 4 personas con el objetivo de robar el vehículo. México rompió su récord de asesinatos en 2019 con más de 34.000 crímenes reportados. Es una incongruencia que nosotros estudiamos para salvar vidas y que nos estén haciendo esto. Está bien, tenemos la vocación de ser médicos y vamos a ir a apoyar a cualquier persona, porque esa es nuestra misión, pero también exigimos seguridad y que las plazas a donde nos mandan a hacer los servicios sociales sean también adecuadas, porque nosotros no podemos apoyar a las personas si ellos no nos protegen, no podemos brindar ese servicio. Una investigación del Sindicato de Ópera de Estados Unidos confirmó las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder hechas públicas hace 6 meses por una veintena de mujeres contra el tenor Plácido Domingo, quien poco antes de conocerse esta información pidió perdón y asumió la responsabilidad de sus acciones. El escándalo contra el artista español provocó que dimitiera en octubre como director general de la Ópera de Los Ángeles. Informe de Daniela Blandón.
tenor madrileño Plácido Domingo reconoció lo que era un secreto a voces en la industria musical. Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones. Poco después de esta disculpa, el Gremio Americano de Artistas Musicales, del que Plácido Domingo es miembro, dio a conocer los resultados de una investigación privada en su contra. El dictamen quedó demostrado que el artista de 79 años tuvo comportamientos inadecuados hacia las mujeres por más de 3 décadas. La investigación concluyó que el señor Domingo, de hecho, se involucró en actividades inapropiadas, desde coqueteo hasta insinuaciones sexuales, dentro y fuera del lugar de trabajo. Muchos de los testigos expresaron temor a represalias en la industria como la razón para no haberse pronunciado antes. En agosto de 2019 salieron a la luz los primeros testimonios de mujeres que habían trabajado con Plácido Domingo. Aseguraban que habían sufrido abuso sexual, pero la estrella de la ópera siempre defendió que sus relaciones fueron consensuadas. Las denuncias en su contra llevaron a que renunciara como director general de la Ópera de Los Ángeles y a la cancelación de algunas de sus actuaciones en las óperas de San Francisco y Dallas. Mientras tanto, en Europa tendrá una muy apretada agenda de conciertos este año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, dijeron que sus países trabajarán en un acuerdo comercial después de conversaciones en Nueva Delhi. Trump anunció la finalización de un acuerdo para que India compre $3.000 millones en helicópteros y en otros equipos militares. Andrés Docel nos cuenta más. Make in India, America First, los eslogans que describen las posturas proteccionistas de Modi y Trump. Los líderes hicieron anuncios importantes en materia económica, pero no informaron sobre el esperado gran acuerdo comercial. Hoy temprano ampliamos nuestra cooperación de defensa con acuerdos para que India compre más de $3.000 millones en equipos militares estadounidenses avanzados, incluidos helicópteros Apache y MH-60 Romeo. El mandatario estadounidense ha expresado su opinión sobre los desequilibrios comerciales con países que, según él, no están pagando su parte justa y ha utilizado aranceles como su arma preferida para forzar concesiones económicas. India, que tiene un superávit comercial de $25.000 millones con Estados Unidos, se vio afectada recientemente por el aumento de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El país asiático, a su vez, respondió imponiendo impuestos a productos estadounidenses por valor de $600 millones. A pesar de esas fricciones, siguen siendo socios comerciales importantes y comparten preocupaciones mutuas sobre la creciente competencia de China. En los últimos 4 o 5 años, nuestros lazos económicos han alcanzado los $70.000 millones en cuanto a sectores energía, aviación civil, defensa y educación superior, gracias a las políticas y decisiones del presidente Trump. Los dos países habían planeado inicialmente producir un mini acuerdo, pero eso resultó difícil de alcanzar. En cambio, ambas partes ahora apuntan a un paquete más grande, que posiblemente incluya un acuerdo de libre comercio. Continuamos en Siria, donde decenas de familias desplazadas organizaron unas protestas cerca de un cruce fronterizo que conduce a Turquía para expresar su rechazo por la ofensiva de las fuerzas de ese país en su territorio. El conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas debido a que las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad, apoyadas por Rusia, tratan de recuperar la última región controlada por los rebeldes. Por su parte, Turquía respondió enviando tropas a la región para apoyar a los rebeldes. Casi 1 millón de personas han huido de sus tierras en una de las mayores migraciones en 9 años de guerra. El poderoso volcán Popocatépetl de México entró en erupción el martes con columnas de lava y ceniza elevándose en el cielo nocturno. Según los informes, la explosión dejó una enorme cantidad de gas y rocas sobre el cráter del volcán. Popocatépetl tiene una altura de 5.426 metros y es la segunda montaña más alta de México y la quinta más alta de América del Norte. El Popo, como se le conoce a nivel local, es uno de los volcanes más activos del país azteca. Así finalizamos en France 24. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com. Quédense con nosotros, nos vemos más adelante.